La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, José. Primero, de veras agradecer tu deferencia, tu amabilidad de podernos dar un espacio, justamente como tú lo señalabas bien. El día de hoy nosotros cumplimos 4 años, ¿no? 4 años de salida ininterrumpida. Hemos editado hasta este momento 208 números en un país donde realmente todo es efímero, donde la coyuntura cambia de un día para otro y donde tenemos las autoridades más inescrupulosas, estoy hablando de las autoridades políticas que nos gobiernan hoy en todos sus niveles y que necesita de una u otra manera tener un espacio democrático, pero también un espacio plural, o sea, un espacio que tenga la capacidad de poder respetar las opiniones diversas. Como tú bien lo has dicho, este semanario reúne a una serie de personalidades, pero también de dirigentes, de líderes sociales que de una u otra manera está preocupado o nos preocupa el país, ¿no? Y creo que en este espacio ese es el objetivo común, a pesar de que de hecho siempre hay algunas diferencias de tipo político, ¿no? O de tipo ideológico, por decirlo de alguna manera. Son 4 años de vorágine, 4 años intensos, 4 años que, como tú lo acabas de puntualizar muy bien, ¿no? Efímeros por la propia coyuntura, todo cambia de la noche a la mañana con los sucesos que se registran en el país. Si tuvieras que sintetizar estos 4 años de apuntes a lápiz, ¿cuál ha sido la principal contribución, mi estimado Julio? Una primera es en momentos críticos donde hubo, digamos, una prensa cerrada, parametrada, una prensa que realmente se había alineado en contra de un personaje que, si bien es cierto, terminó en desgracia, está preso, pero creo que más allá de las diferencias que uno puede tener, lo que hay que respetar es la voluntad popular. Y la voluntad popular decidió por este personaje, por Pedro Castillo, que hay que reconocer hasta ahora, de una u otra manera, alguien todavía lo sigue considerando presidente de la República, pero bueno, allá ellos, ¿no? Y yo creo que eso, momentos críticos donde había una arremetida absoluta contra un candidato de la prensa, obviamente la prensa concentrada en contra de este candidato, nosotros abrimos la discusión política, pero además nos atrevimos a desarrollar algunas proyecciones electorales en el momento en la que pocas encuestadoras o pocas, ¿cómo se llama?, analistas políticos se atrevían a presagiar qué es lo que podría ocurrir en el país. Pero también es importante el aporte nuestro en el sentido de la pluralidad. O sea, nosotros hemos tenido hasta 3 montoneros en la revista, o sea, 3 personas que tenían opiniones absolutas o diametralmente distintas a la nuestra. Yo creo que este ejercicio, digamos, plural de pensamiento, yo creo que es otro aporte que creo yo que los medios de comunicación tienen que aprender, ¿no? RCR, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Yo reconozco en RCR, a pesar de que en algún momento no siempre hemos coincidido, José, sin embargo hemos sido muy respetuosos de las opiniones. Yo creo que hay muy pocos medios de comunicación que miran, digamos, el país desde las regiones o desde los departamentos o desde las provincias, ¿no? Y estos proyectos periodísticos yo creo que hay que alimentarlos, hay que fomentarlos, porque ya no son, o mejor dicho,
no son los limeños solamente los que se atreven a opinar sobre la coyuntura nacional, sino es gente diversa, porque en el sur, en el centro, en el norte, en la selva, existen pensadores, y tú lo has podido demostrar cuando entrevistas a diversos personajes que la gente de Lima no está acostumbrada a escuchar. Y lo mismo ocurre con Apuntes a Lápiz, ¿no? Apuntes a Lápiz es eso, ¿no? Apuntes a Lápiz recoge la sapiencia, recoge la intelectualidad de provincia, que muchas veces no es rescatada o no es tomada en cuenta su opinión. Entonces, nosotros sí, evidentemente, estamos por una apuesta de ampliar o de descentralizar los medios de comunicación. Y esta es una forma también de cómo uno aporta a descentralizar la información, a recoger opiniones no solamente diversas en términos de personalidades, sino también diversas de la perspectiva de las regiones, de la perspectiva del país, que es donde también de una u otra manera se hace política, ¿no? Y el tuyo en realidad refleja ese cambio que se ha experimentado en los últimos años desde las regiones, Julio, ¿no? Tú lo acabas de explicar con mucha precisión, ¿no? Esta mirada del país vista desde las provincias, ¿no? Con aportes, pero aportes multidisciplinarios, aportes además con variadas corrientes ideológicas, y eso es, creo, lo sustancial cuando se hace periodismo de opinión, como lo hacen ustedes, ¿no? De abrir el debate, de ampliar el debate, y cuando uno ojea semanalmente Apuntes a Lápiz, se da cuenta que en efecto, ¿no? Semana a semana cuesta trabajo entender que tienes que producir un espacio que esté ligado al momento, que esté ligado a la coyuntura, y que esa coyuntura sea interpretada por distintos actores, distintos analistas, distintos gente de opinión. Y eso es, creo que es un mérito, no solamente el académico, tú lo acabas de decir, dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, que periodistas que forman parte o que son invitados justamente a Apuntes a Lápiz. Esa mirada del interior del país, ¿qué te ayuda a comprender en el día a día, Julio? Mira, primero quería enfatizar lo que tú acabas de señalar bastante bien, ¿no? Por ejemplo, somos la voz, digamos, del Perú profundo. Nuestros columnistas, por ejemplo, tenemos columnistas de Puno, Así es. voy a mencionar Sí, nombres. menciónalos con el mayor gusto, menciónalos, por Yo creo favor. que O Luis sea, Vilcatome es un intelectual puneño, es un intelectual, un extraordinario analista político. Luis Espejo de Lambayeque, Yané Cueva de Moquegua, Ricardo Oviedo de Tacna, Paul Pilco de Apurímac, nuestro amigo que saca Amaro, no recuerdo ahorita cómo se llama él, del Cusco. Y así tenemos una serie de personalidades, pero también gente de Lima, pero analistas políticos que tienen bastante fuste. En algún momento estuvo Michel Ascueta, estuvo el viceministro de Gobernanza, el arquitecto Raúl Molina, estuvo el reciente suspendido Víctor Zamora, que fue ministro de Salud. Hemos tenido entre las filas Angélica Musayón también, que es una personalidad en Lambayeque. Tenemos a Ricardo Díaz, que proviene de Trujillo. Y tenemos a Jorge Romero en Lima, a Vicente Sánchez en Lima. O sea, una serie de columnistas. Nosotros tenemos 40 columnistas, más o menos. Me olvidaba de jóvenes Renato Sabogal, por ejemplo, que está en la selva, en Pichanaque. Tenemos a Lucas Granda de Arequipa, y te puedo mencionar una serie de ¿cómo se llama?, de personalidades, pero de una mixtura única, ¿no? De gente que está preocupada, y como tú sabes, Apuntes a Lápiz es una revista digital, pero una revista que vive de sus propios aportes, que vive de sus propios columnistas. Ningún columnista cobra un solo centavo. Solo nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo de jóvenes que no pasan de los 22 años, que son los que se encargan del tema
de la redacción, de la composición, del montaje, del diseño gráfico. Tenemos jóvenes, son 4 jóvenes de la Universidad Jorge Basadre y uno de ellos de la Universidad de Lima. De manera que este es un esfuerzo extraordinario, digo, y que creo yo que si hubiera tenido financiamiento, probablemente no hubiéramos tenido los 4 años que hoy tenemos, curiosamente. Es la voluntad finalmente de querer aportar, es la voluntad, digamos, por decirlo de alguna manera, el, el voluntariado que está preocupado por lo que sucede en el país y que quiere dar su opinión, ¿no? Y además que jóvenes que le dan soporte y que, bueno, pues no cobran absolutamente nada. Eso nos permite que Apuntes a Lápiz pueda salir semanalmente sin un costo alguno. Nosotros no tenemos, no nos plinean ni nos yapean, ¿no? Tenemos la independencia absoluta porque no tenemos financiamiento de nadie. Y si bien es cierto, existe propaganda, por ejemplo, de Radio Pachamama, de la Decana de Juliaca, de Americana, de Radio Tacna, es porque hacemos intercambio de propaganda, Sí, claro. José. O sea, hay gente que nos hace propaganda en sus territorios y nosotros le damos un espacio en la revista, ¿no? De manera que la revista puede subsistir, tiene la suficiente difusión, tenemos un alcance bien interesante, ya no pagamos, ¿cómo se llama?, por colgar la revista, ya no pagamos por la difusión, la revista llega sola, pero también tiene un poder extraordinario. Tenemos, por ejemplo, una red de más de 2.000 personas que son las que se encargan de distribuir la revista vía WhatsApp. Seguramente a ti la revista te Así llega es, vía WhatsApp. así Y es. es justamente ese voluntariado de gente que nos sigue y que es capaz de poder distribuir la revista en todo el Perú, a pesar de que nuestro posicionamiento o esta revista nació en el sur del Perú, específicamente en Tacna, entre Tacna y Arequipa, que son los lugares donde nosotros nos Así movíamos es. más, ¿no? Bien, en realidad, y esto es hecho a pulso, en realidad, como tú lo has descrito, mi estimado Julio. No quiero estar al margen porque tú permanentemente tienes una opinión, tienes siempre una mirada de lo que está ocurriendo en el país. ¿Cómo analizas la actual situación de nuestro país, el actual gobierno, el tránsito hacia el 2026? ¿Cómo estás analizando la situación ya de la perspectiva del analista político? Mira, con mucha preocupación, ¿no? Lamentablemente la coalición autoritaria y corrupta, por decirlo, ya con mayor, sin mayor necesidad de probar todas las cosas se están alcando, ¿no? Tienen el control absolutamente, la tienen sujetada, se lo digo con toda sinceridad, gobiernan con la presidenta de la República, tienen ahorita el control de la presidencia de la República. Dina Boluarte ha terminado siendo solamente la ama de llaves de Palacio de Gobierno, ¿no? Tienen el control absoluto del, ¿cómo se llama?, del Congreso de la República. Gobiernan 4 o 5 partidos, que es lo que se reparten los ministerios. Tienen el control ahora de la Junta Nacional de Justicia, tienen el control del Tribunal Constitucional. Prácticamente ya están a un paso de poder controlar los organismos electorales. De manera que la situación se presenta como muy crítica, pero además fomentando una cantidad inmensa de partidos, inmensa. O sea, yo creo que me voy a quedar chico. Nuestra hipótesis es que llegaba a 50 partidos políticos, ¿no? Yo Así creo que es. esto va a ser sobrepasado, considerando que hasta la fecha hay 42 organizaciones. Eso no ayuda a fortalecer la democracia. Vamos a tener un proceso electoral con una atomización dispersa, donde más del 60% de gente que vota por un determinado candidato no va a poder alcanzar la valla electoral. Entonces, y esto ha sido provocado justamente por el Congreso de la República, ¿no? Al haber permitido la cantidad
inmensa al haber fomentado la cantidad inmensa de partidos que hace inviable un proceso electoral, ¿no? Imagínate, estamos hablando del próximo electoral en el año 2026 entre el Congreso de la República, la presidencia y los gobiernos locales y distritales, más de 20.000 por cada partido político. O sea, cada partido necesita por lo menos unos 20.000 candidatos para que pueda cubrir los requisitos mínimos que existe el Jurado Nacional de Elecciones. Pero además se nos viene un momento crítico también, ¿no? El mismo hecho de ya nada ata o nada une ahorita a la presidenta de la República con el Congreso de la República. Me explico mejor, estamos a un año de convocado el proceso electoral, se van a desprender de Dina Boluarte. De manera que van por el control absoluto, o sea, van a querer imponer a un mochasueldo de presidente de la República, ¿no? Y esto es gravísimo, porque tienen un control absoluto que tiende a querer consolidar un poder que dure más o menos 30 años, lo que Fujimori en algún momento tenía previsto, ¿no? O sea, no hay el mayor escrúpulo por controlar el poder, ¿no? Y esto evidentemente es nefasto, ¿no? Va a ser crítico en términos económicos. Ya la economía y la política ya no más caminan por cuerdas separadas. La política empieza a tener efectos muy, muy graves sobre la inversión privada. Y esto evidentemente va a tener secuelas en la contracción misma, y ahora con todo este tema de la polaridad que se está generando a nivel del mundo, las crisis van a tener efectos más graves de los que antes solía generar, ¿no? Entonces, no pinta bien, lamentablemente, José. Realmente tengo el sombrero negro de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pero para peor. Ahora, para finalizar, Julio, ¿cómo ves el papel en todo este escenario político hacia el 2026, el papel de la izquierda, de una izquierda extrema o radical, de la centro derecha y de la derecha extrema? ¿Cómo estás mirando ese mosaico? Mira, por el lado de la izquierda realmente veo una descomposición más acelerada, con una incapacidad de poder recomponerse, lamentablemente. Y es cierto, hay que reconocer de que existe una izquierda, digamos, por decirlo de una manera, democrática, ¿no? Pero también existe una una izquierda autoritaria, una izquierda que ya no le ha interesado en lo absoluto generar alianzas con la extrema derecha o alianzas específicamente con el fujimorismo, ¿no? Y también tienes no sé si llamarlo, en realidad yo no logro ubicar todavía a Antauro Humala, porque a mí me da la impresión que va a terminar, si tuviera alguna posibilidad electoral, que desde la perspectiva legal no la tiene. Mira, yo puedo discrepar con Antauro Humala, pero creo que me parece mala leche quitar del escenario, ¿no? Yo creo que a esta gente hay que derrotarla políticamente, ¿cómo se llama, José? Yo creo que hay que desaparecer estos estilos autoritarios de partidos que no merecen, pero hay que derrotarlos políticamente, hay que derrotarlos en la escena electoral, porque cuando tú tiendes a desaparecer, lo que sucede es que al interior del país se logran articular con otros movimientos políticos que le dan espacio, ¿no? Por ejemplo, yo te digo una cosa, Antauro ya, bueno, van a descartarlo como candidato a la presidencia de la República, pero puede ser cabeza de la lista de senadores de algún partido político, ¿no? Y lo mismo con otro movimiento. Entonces, a esta gente hay que derrotarlos, hay que permitirles que entren al escenario electoral y derrotarlos política e ideológicamente, que yo creo que eso es lo que corresponde a un país democrático, ¿no? Eso es por el lado
de la izquierda de una u otra manera. Lamentablemente la izquierda democrática, retornando a lo que tú me señalabas, la veo desaparecida, Verónica Mendoza. No la veo con mayor capacidad de poder generar algún nivel de articulación con sectores de izquierda que en algunos casos me parece bastante razonable. Existen personalidades democráticas de izquierda que creo que valen la pena que puedan tener un espacio, ¿no? Me apena, por ejemplo, el descolocamiento de una serie de personalidades, ¿no? Como de izquierda, ¿no? Como el caso de nuestra amiga que estuvo en Las Personas Primero, una congresista. Marisol Perestello, ¿verdad? No, Marisol no, de izquierda. Estoy hablando de Flor Pablo, Flor estoy Pablo. hablando ¿cómo se llama? De Susel Paredes, gente que efectivamente hay que reconocer, más allá de las diferencias que puedan haber, hay gente que ha aportado en la discusión y son los mejores congresistas. Yo no sé cómo van a recomponerse, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de la derecha también reconozco que existe una derecha democrática, pero también existe una derecha autoritaria que no tiene el menor desparpajo. Por ejemplo, esta última acción, por ejemplo, del almirante Montoya, de denunciar a todas ya me parece una exageración por el hecho de que no han, como sabido desaparecer a Martín Vizcarra del escenario. Entonces, estas cosas, por ejemplo, de la derecha autoritaria, conservadora, tampoco ayudan mucho, ¿no? Pero efectivamente refleja de una u otra manera el pensamiento de un sector que votó por ella, ¿no? Pero también existe una derecha democrática, una derecha interesante, encabezada por Marisol Perestello, por ejemplo, me parece una candidata de fuste, una candidata que garantiza, que tiene una trayectoria, que es de derecha, ¿no? Me apena lo de Sagasti, me apena cómo es que hay, y a propósito ese es el próximo número, ¿no? El veto de la mafia, ¿no? Ha vetado a Salvador de Solar, un hombre de centro derecha democrático. O sea, están desapareciendo prácticamente a todos los que pueden ser algún tipo de opción electoral, ¿no? Bueno, yo no sé si lo lograrán con Vizcarra. Vizcarra, si bien es cierto, tiene ahí, por ahí una esperanza. Hay que reconocer que ahorita, en ese momento, es el mejor candidato, es el candidato que tiene más aceptación, es el candidato que se puede pasear en plaza, se puede pasear en la playa, en una procesión, sin que lo fifeen, sin que lo maltraten, ¿no? Cosa que no está ocurriendo con los sectores más radicales, tanto de izquierda como de derecha también. Entonces Vizcarra ahí tiene una opción y ahí me da la impresión que Vizcarra está buscando a que todo lo que toque se convierta en oro. Ahora, Me pero explico mejor. ¿qué va a pasar con Vizcarra? Porque usted está enfrentando un proceso judicial, ¿no? Un proceso judicial bastante Sí, comprometedor, o ¿no? sea, sí, o sea, ¿qué sucede, José? El caso de Vizcarra, por ejemplo, ya está expedito para poder iniciar el juicio oral, por ejemplo, ¿no? Y con un control de esta naturaleza que tiene el Fujimorismo y todos sus aliados, puede acelerar ¿no? Puede acelerar y quitarle el esto, pero también hay que tener en cuenta que hay espacios que aún todavía no han sido agotados. Estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Si es que se cierra el proceso, si se pronuncia el Tribunal Constitucional con todos los argumentos que están sucediendo, los vetos que están sucediendo contra Vizcarra, sucesivos, ahorita nuevamente van a inhabilitarlo por tercera o cuarta vez, ya hasta he perdido el número de veces, Julio, ¿no? Esto abona a una Julio, decisión casi consensual por la Corte Interamericana. Sí, Julio, José. pero hay un detalle en el caso de Vizcarra, ¿no? Simplemente para precisar, ¿no? Con Vizcarra, yo creo que más allá de lo que puede significar el encono político que tiene Vizcarra con otros sectores, pero con Vizcarra, quienes han
salido a denunciarlo públicamente son la gente con la cual Vizcarra ha tenido conexión cuando fue gobernador regional de Moquegua, cuando ha sido, o sea, con Vizcarra, y ahí creo que hay que hacer una diferencia, y yo te lo digo con todo aprecio, con todo respeto, ¿no? Porque No, la situación de Vizcarra es muy delicada judicialmente. Por ejemplo, yo no me atrevo a pensar que Juárez Atoche, el fiscal, tenga una componenda con el fujimorismo o con otros sectores. Lo que pasa es que forma parte de una carpeta fiscal muy sólida, en este caso, contra Vizcarra. Y lo que ha hecho Vizcarra, así como Vizcarra se pasea en las plazas, yo creo que Vizcarra debería esclarecer estos hechos, no solamente negarse y decir que él es un perseguido político. No es un perseguido político, en este caso particularmente no es un perseguido político. mira, José, yo te voy a ser bien sincero en este aspecto. Creo que es importante decirlo, ¿no? Primero, no estamos haciendo un análisis de la situación legal de Vizcarra, ¿no? Vizcarra no tiene salida por los poderes fácticos, sea inocente o culpable, igual lo van a condenar. O sea, eso a mí no me queda la menor duda. El Tribunal Constitucional, que siendo la instancia, no va a fallar a favor de él. Entonces, desde la perspectiva legal, lo único que le queda a Vizcarra, si es que sí quiere ser candidato, es el Tribunal Internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo único que le queda. Si no da, y en eso coincido. La franqueza va por este lado, José. Mira, yo soy, como tú sabes, consultor del gobierno Así es. regional Así es. de Moquegua, ¿no? Entonces, yo he analizado la situación de las Lomas de Hilo y he analizado la situación del Hospital de Hilo. Y de veras, por ahí no está la cosa, te lo digo con toda sinceridad. No voy a defender a Martín Vizcarra, porque si la justicia tiene que condenarlo, que lo haga, ¿no? Pero lo que sí yo te puedo decir, lo que yo tengo conocimiento sobre cómo ha sido todo el proceso, por lo menos yo creo que por ahí no va a caer Vizcarra. Vizcarra va a caer más por presión política que por otra cosa, ¿no? Yo creo que al final va a tener que, él efectivamente, tú lo dices, políticamente es un deber moral de Martín Vizcarra que, ¿cómo se llama? Más allá, porque lo que ha acumulado Martín Vizcarra, José, es el encono que se le tiene al Congreso de la República. O sea, es el odio, el resentimiento que tiene la población, es el rechazo que se le tiene a la presidenta de la República, lo que acumula Vizcarra. Así te acuerdas cuando conversábamos Pero, que lo sostenía Castillo era los poderes fácticos, al final de tanto hablar de mal de él, terminaban haciéndole un favor, no permitían que cayera. claro, Eso está sucediendo con Vizcarra. O sea, Vizcarra, si tú le preguntas a la gente qué significa Vizcarra, se tiró abajo el Congreso. No te va a pero, responder, claro, te va a responder eso, pero ¿no? mira, cuando vamos al proceso como tal, en el caso de Vizcarra, o sea, yo no sé cuál es la vinculación que pueden tener los funcionarios de las empresas que están declarando, ¿no? Los gerentes de las empresas, los CEOs de las empresas. Hablan con lujo de detalles, hablan con esto. Y Vizcarra siempre lo ha negado, lo ha negado, lo ha negado. Entonces, mi gran pregunta, Julio, tú eres analista, es ¿por qué tanta gente coincide en esos temas? Todo está alambicado, todo está fraguado. La verdad que es muy difícil pensar eso, ¿no? Entonces, por eso, pero Vizcarra, lejos de salir a decir las cosas, a hacer las precisiones, no hace las precisiones. Vizcarra se declara como un perseguido político, y cosa que en este caso no es un perseguido político, porque ni siquiera lo están juzgando cuando era presidente de la República, sino cuando era gobernador regional de Moquegua, Julio. Y acuérdate que Ya, lo vacaron por una situación antes ya. y su vacancia ha sido ilegal, doctor. O sea, si quisiéramos ponernos en el justo medio, o sea, ¿qué hacían las acusaciones de las Lomas de Hilo y del hospital en una situación que era mucho anterior a la presidencia
al ejercicio de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, es un proceso de hecho viciado, ¿no? Pero bueno, en realidad no me quiero detener en esto Claro, porque creo que la persona que debería responder a esto es el el propio propio Martín Vizcarra, y que Vizcarra. no Él lo tiene hace, que que no, responder, él tiene que en efecto, ¿no? hacerlo, Y señalarlo. yo valoro tu sinceridad, sinceramente, valoro tu sinceridad, la ecuanimidad con la que manejas el tema, pero quien debería responder frente a estos temas y debería de responder a la opinión pública es el propio Martín Vizcarra, ¿no? Porque yo veo tantos elementos que se cruzan y yo digo, oye, pero ¿por qué salen tantos elementos valorativos que toma en consideración primero el fiscal y toma en consideración, en este caso, el Poder Judicial? ¿Por qué? ¿Porque es el odio? No, debe haber algo más que Vizcarra nos está ocultando, ¿no? O sea, cuando uno ve los testimonios periodísticos también dice, oye, ¿por qué no sale a explicar Vizcarra, no? Sale simplemente a un poco decir que es perseguido político, que es parte del juego que él está en estos momentos exhibiendo. Pero igual, Julio, yo siempre te agradezco y felicitarte por este 4º aniversario de Apuntes a Lápiz. En realidad creo que es Muchísimas gracias, José, un de ejercicio veras. democrático, un ejercicio que permite, de la manera alturada como lo hacemos, permite entender que en el país sí se puede conversar, sí se puede dialogar. Tenemos espacio para eso. Sí, no, muchísimas gracias, José, de veras. Agradecido infinitamente, ¿no? Gracias a la revista nos pudimos conocer, ¿no? Así es, en Y sí, efecto. hemos tenido un diálogo casi permanente, ahora un Así es. poco ininterrumpido, pero bueno, ya Lo retomaremos la cosa. retomaremos, claro, así es. Yo he dejado de escribir, José, hace como cerca de mes y medio, cerca de 2 meses, no escribo, no escribo por salud mental, Claro, no quiero seguir incidiendo en lo mismo porque ya así es. hasta eso empieza a hacer daño, pero es un Así, deber al así final, es. ¿no? Sostener todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, José, y hasta una Saludos y nueva éxitos, mi estimado oportunidad. Julio Falot, de Tacna, desde el sur del país, ahí donde comienza la práctica, director de la revista Puntos de Lápiz, y éxito por este 4º aniversario. Muy amable, saludos, Julio. Hemos presentado La Semana en RCR.